Bueno, vamos a dar inicio al tema 21, que habla de la criminalística. Vamos a ser poco. Habla de la criminalística y vamos a tocar el concepto, lo que es criminalística policial, criminalística médico-legal, la radiología, el estudio de las manchas, pelos, cabellos y otras cosas. Tenemos que, en primer lugar, definir lo que sería la criminalística, ¿no? Y es aquella disciplina en donde se aplican los conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica en el examen del material sensible y significativo relacionado con algún presunto hecho punible, con la finalidad de determinar su existencia, la del hecho punible, o bien reconstruirlo para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos a fin de llegar a la verdad histórica del hecho. Como objetivo material, entonces, es buscar los indicios. ¿Qué es lo que hace el criminalista? Busca los indicios materialmente, ¿verdad? O las evidencias físicas que se utilizan y se producen en la comisión de algún hecho punible o de conductas presuntamente delictuosas. La búsqueda, entonces, de los indicios. Y en modo general, estudiar estos indicios o las evidencias físicas orgánicas o inorgánicas en esa investigación de criminalística, tanto en el campo, ¿verdad?, en el donde están, como a nivel de laboratorio. Ya que formalmente, ¿qué es lo que busca la criminalística? Busca auxiliar a la justicia con sus resultados a través de esa aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología, de manera que puedan proporcionarles elementos probatorios, identificadores y o reconstructores también, para que se conozca la verdad técnica e histórica de los hechos que se investigan. En un sentido de trabajo, ¿verdad?, a lo que debe dedicarse la criminalística, tenemos las tareas básicas de la criminalística y incluyen, uno, la investigación forma técnica, ¿verdad?, la determinación de las conductas utilizadas por los agentes, el aporte de los indicios o evidencias para identificar a la víctima, la proporción de indicios o evidencias para identificar a los presuntos autores y o coautores, la suministración de las pruebas materiales periciales para determinar el grado de participación de los presuntos autores, de la víctima y demás involucrados. Entonces, como concepto, tenemos que se encarga del estudio de las técnicas médicas y biológicas usadas en la investigación criminal, sobre huellas objetivas de los hechos delictivos, que son los indicios del delito. Y que es una técnica que a través de procedimientos especiales trata de establecer la identidad de las personas. Esto es básicamente el objetivo común, es la identificación, es decir, establecer identidad y nexos entre las cosas con respecto a la identidad de las personas. ¿Y qué entendemos por identidad? Al conjunto de caracteres que hacen que una persona sea igual a sí misma y diferente a los demás. Es decir, una persona es esa persona y solamente se le puede diferenciar por otros caracteres. Si tiene otros caracteres, ya no es más esa persona. Entonces, de acuerdo a este tipo de técnicas y elementos utilizados, podemos englobar a la criminalística en dos senderos, en dos aspectos importantes: a la identificación policial y la identificación médico-legal. Entonces, la fundamental función de la criminalística consiste en la identificación. Conseguir identificar a algo, a alguna persona o inclusive a algún fallecido.
¿A través de qué? A través de métodos científicos y también de métodos no científicos. Los no científicos, por ejemplo, correspondería a la descripción de rasgos morfológicos como tatuajes, cicatrices, malformaciones o deformaciones. Es decir, no se utiliza un método básicamente científico, sino de descriptivo. Y los métodos científicos, utilizamos los métodos fotográficos, el retrato hablado y las técnicas datiloscópicas principalmente en cuanto a la criminalística policial. Y es allí donde versa su mayor atractivo y su mayor poder la criminalística policial. Entonces, el estudio de esas huellas dejadas por los relieves papilares de las yemas de los dedos, y estos obviamente son perennes, es decir, pueden desaparecer, pero son constantes, invariables y específicos, no habiendo posibilidad de que pueda haber una doble forma de las papilas entre una y otra persona. Por ello es que no hay dos impresiones digitales idénticas. Existe un sistema denominado AFIS utilizado por la criminalística policial para la identificación de las huellas dactilares. Está englobado dentro de un conjunto de un sistema computarizado, un software, que al proporcionarle una huella dactilar identifica de forma rápida y confiable, por cierto, a personas. Se debe obviamente contar con una base de datos proporcionada por los archivos de identificaciones. En poco tiempo, entonces, a través de AFIS se localiza la huella cuestionada y la compara con su base de datos. Busca antecedentes también de las personas identificadas a través de ese sistema y cualquier otra información que pueda ser utilizada en la investigación. Por tanto, la criminalística médico-policial tiene gran aporte en la identificación a través de este sistema de huellas dactilares. Las huellas dactilares que puedan ser encontradas no apenas pueden ser de las pulpas de los dedos, sino las yemas de los dedos, sino que pueden haber huellas dactilares parciales de otras partes de los miembros. Sin embargo, estas huellas deben ser comparadas con otras personas que puedan resultar sospechadas de estar involucrado en esa escena del crimen. Ya la criminalística médico-legal tiene como objetivo la identificación de las personas también a partir del cadáver, de los restos humanos o de material biológico encontrado en alguna escena, pudiendo estar constituido por sangre, por esperma, saliva, calostro o cualquier otro elemento biológico que pueda ser hallado en esa escena. Entonces, ¿qué es lo que se necesita identificar cuando hay un hecho de muerte? En primer lugar, hay que identificar al fallecido si es posible. Esa identificación puede estar dada fehacientemente por un testigo, por sus documentos de identidad que se encuentran con él en ese momento, pero a veces es difícil de hacer la identificación, por lo tanto, le cabe a la medicina legal, la medicina forense, realizar esa identificación. También el elemento idóneo que produjo la lesión o lesiones. Y ese nexo científicamente probable entre estos, es decir, el fallecido y esos objetos que pueden haber sido utilizados para la comisión del hecho punible, y el autor material del hecho. De manera que de alguna forma pueda reproducirse el modo en que ocurrieron los hechos basado en estos indicios encontrados y que conecten al autor con el hecho. Es decir, ¿qué es lo que hay que identificar? ¿Quién o quiénes fallecieron? ¿Cómo, dónde y cuándo?
identificar los hechos que narran estos indicios y él o los autores y cómo se conectan entre sí estos tres elementos. En la criminalística médico-legal tienen gran importancia las huellas y los rastros. Las huellas son las marcas o señales del paso de un ser humano o de un animal, por ejemplo, huellas dactilares o mordeduras. Y el rastro es todo resto indiciado de un hecho doloso o accidental, como pueden ser las manchas de sangre, esperma, cabellos. Las técnicas utilizadas en criminalística médico-legal pueden ser la radiología, la odontología, estudio de las manchas, como ya hemos dicho, estudio de pelos y cabellos, estudio de huesos. Todos pueden dar prueba de compatibilidad, por ejemplo. Se utiliza para determinar entonces la radiografía, para determinar la edad aproximada de la persona con algunas técnicas radiológicas específicas. Por ejemplo, la medición frontosinusal, que es la medición de los senos frontonasales basados en el desarrollo que habría tenido la persona, ¿verdad? El método del cráneo celular o test de Voltaire. Hay un elemento óseo en el cráneo, en el medio del cráneo, que es la silla turca, en donde se aloja normalmente la hipófisis, una glándula, la glándula de secreción interna, que crece de tamaño hasta los 5 años rápidamente, pero luego el crecimiento va siendo más lento, estableciéndose una relación entonces entre la edad del sujeto y el crecimiento de las dimensiones de esa silla. También se puede utilizar para identificar a las personas. ¿Y cómo se puede hacer? Con método comparativo, con los estudios aportados por los familiares que tienen de repente radiografías y del material de estudio en la que tratará de establecerse la correspondencia entre eventuales secuelas de fractura. Por ejemplo, la persona ha tenido una fractura y se ha hecho una cirugía colocándose algunos platinos y de repente se ve esa comparativa de esa radiografía con las radiografías traídas por los familiares. La ontología forense también tiene un buen aporte en cuanto a la identificación de los cadáveres, principalmente en casos de catástrofes, incendios, donde hay poca evidencia que se pueda restar de un cuerpo, de los cuerpos calcinados en este tipo de catástrofes. Lamentablemente, todas las identificaciones se tienen que hacer a través de métodos comparativos. Es decir, no podemos quitar la muestra de una arcada dentaria y no tener con qué compararlo. Obviamente, solamente por una comparación se puede establecer alguna relación de determinación de la identidad. Por ello es que se usa la ficha dentaria, que es la representación gráfica y detallada de las características anatómicas de una persona, de peculiaridades traumáticas, de peculiaridades patológicas, o sea, procesos odontológicos patológicos, prótesis u otro tipo de anomalías que han sido realizados por profesionales para restaurar esas piezas dentarias. Se denomina también a esta ficha dentaria fórmula dentaria y permita que de forma fácilmente visible se pueda representar la boca de una persona. Es como un mapa dentario. Y ese mapa dentario es comparado a través de un profesional odontólogo forense. El estudio de manchas, sangre, esperma, calostro, leche, líquido amniótico, meconio. Meconio es lo que serían las primeras defecaciones del recién nacido. Orina y saliva. Todas estas cosas pueden ser estudiadas para demostrar la naturaleza de estos materiales que se hallan, la pertenencia a la especie humana para empezar, y si el material lo permite, establecer la correspondencia con algún determinado individuo o cadáver. La sangre, por ejemplo, como indicio es capaz de establecer la conexión entre el sospechoso, el suceso criminal y el lugar de los hechos, si es que este sospechoso haya dejado rastros sanguíneos suyos, que es un material genético que de gran utilidad para colocarlo a la persona en ese lugar del hecho
Posiblemente la mayor importancia que tiene la presencia de sangre en la escena es su capacidad entonces para, mediante su análisis, excluir a determinadas personas como sospechosas del crimen. Es decir, una persona que haya sido sospechada desde un principio y se encuentran rastros de sangre y se le hace una comparativa de ADN, por ejemplo, entonces, y no corresponde, no se correlaciona, entonces ya no se le puede incluir a través de esa prueba, por lo menos, dentro de esa escena. La sangre puede adoptar la forma de manchas en el lugar del hecho de alguna manera, ¿verdad? Su aspecto varía conforme lo hace su antigüedad y también depende del tipo de soporte sobre el cual cae esa mancha. Las manchas de sangre nuevas, pequeñas, nuevas, recientes, y las antiguas se diferencian por su color y por el aspecto de seco que pueden presentar. En principio son rojo vivo las recientes y las otras son secas y oscuras. La forma de las manchas depende también de la naturaleza del plano que la recibe y de la inclinación y del ángulo que cae y la cinética que tenga esa sangre. Obviamente una sangre que sale venosa y se derrama puede caer verticalmente de una manera y representarse de una manera en la superficie donde cae, que es muy diferente que una sangre que sale con el latido cardíaco por una de la carótida, sangre que sale como esos, con violencia, como de una manguera, y se representa diferente también de acuerdo a la superficie en que cae, si son superficies verticales u horizontales. Para detectar la presencia de sangre también se basa en la actividad de diversos químicos utilizados con las peroxidasas sanguíneas presentes en la hemoglobina. Se forman pequeñas reacciones que dan un cambio de color al combinarse con este químico. Entonces las pruebas más populares incluyen la benzidina, la leucomalaquita verde, la fenolftaleína y el luminol, que es el astro. La prueba de fenolftaleína, por ejemplo, se toma la supuesta muestra de sangre con el hisopo y se deja caer una gota de reactivo de fenolftaleína y después una gota de peróxido de hidrógeno. Y ahí acontece una reacción. Si la muestra se torna rosa, entonces es una prueba positiva de que se trata de sangre. Se ve limitada cuando dando falso positivo en algunas situaciones con otras peroxidasas, porque las peroxidasas la que hace esa reacción, como las vegetales. También puede dar falso positivo con sangre o hemoglobina de otras especies y no humanas. El luminol es un compuesto muy famoso que se usa en la detección de trazos de sangre, ya que exhibe quimioluminiscencia al oxidarse con el hierro de la hemoglobina. Entonces, incluso aquellas manchas de sangre que han sido limpiadas, puede de alguna manera, el hierro y la sangre se queda impregnada sobre la superficie, puede de alguna manera verse esos trazos de sangre ya limpiadas. ¿Cómo se hace? Se rocía con un atomizador en cualquier lugar con trazos de sangre y se cataliza esa reacción creando un brillo azul intenso que dura alrededor de 30 segundos. El reactivo luminol Star Forensic, entonces es el reactivo y determina entonces la existencia de manchas de sangre que hayan sido lavadas. Pero hay inconvenientes. A veces su reacción puede darse con cruzamiento de reacción con cierto tipo de blanqueadores, con cloro, como la lavandina, dando el mismo brillo. Esto ocurre también con materia fecal, con la sangre en la orina y sangre animal. Ustedes saben que en la materia fecal también puede haber rastros de sangre y rastros de hierro, ¿verdad? Y en la orina también. También la sangre animal contiene hierro. Esta es la imagen que se reproduce cuando se le rocía con luminol. Una fluorescencia que puede inclusive dar rastros de arrastramiento del cadáver, que probablemente haya sido arrastrado a otros lugares. Entonces la reacción de certidumbre, si se cuenta con el espectroscopio, se puede ver que la sangre sucederá con características de bandas de absorción de la oximoglobina entre rayas, etc. Entonces, cuando se hace con una espectroscopía,
Si se trata de sangre humana o animal, se puede comprobarse por métodos biológicos de esto, que es la espectroscopía de sangre, como dije. En este caso, si se toman materiales, muestras, se las lleva al laboratorio, entonces puede verificarse si se trata de una sangre animal o no. El semen también es otra muestra que puede ser evaluada si se encuentra en el lugar del hecho punible. Contiene espermatozoides excretados desde las gónadas del varón. Pero este fluido contiene otros componentes también como enzimas, fructosa, abundante cantidad, que promueven en caso de normalidad la supervivencia de los espermatozoides y lo proveen de un medio donde pueden moverse. Si de repente el semen es un semen fresco, se puede visualizar esto a través del microscopio. Si el material obtenido, por ejemplo, en la vagina o en el recto o en manchas sobre ropas también. En este caso, en las manchas sobre ropa aparecen como manchas más duras, blanco-amarillentas cuando se secan, como almidonadas. Si el esperma aún es líquido, como le había dicho, se coloca una gota entre las láminas, se lo observa directamente al microscopio y si es que es muy reciente, inclusive se puede ver los movimientos de los espermatozoides. Cuando se sospecha de que hay líquido espermático en algún tipo de ropa, se puede ver que emite fluorescencia a la luz ultravioleta, debido a las flavinas que contienen el líquido espermático, en alta concentración. Y ellas son las responsables de adquirir luminiscencia a través de la fluorescencia de los rayos ultravioleta, de un aspecto verdoso. Cuando estas manchas entonces seminales son observadas a la luz ultravioleta, se ve esa emisión de fluorescencia. Así que se puede ver aquí, manchas blanco verdosas, ahí. Cuando se trata de orina, o de resto de orina también, se puede observar, se puede ver y buscar, ¿verdad? ¿Qué implicaría la presencia de manchas de orina? Si es un delito sexual, nos puede orientar hacia un tipo de perversión sexual. Si la persona es pervertida y además goza emitiendo orina sobre o el cadáver o sobre las partes íntimas de la persona. ¿Cómo es el método? El método químico. Se mezcla un tubo poco de orina, de lo que se pudo haber localizado, con químicos que forman intensa coloración azul. Otras cosas que se pueden observar también son manchas de pus. Las manchas de pus, en algunas situaciones, cuando hay personas que hayan tenido un proceso infeccioso inflamatorio con heridas infectadas y dejan manchas de pus, se puede verificar, se puede estudiar. Se puede estudiar inclusive la presencia de gonococos o estafilococos, que son bacterias típicas de las infecciones que producen pus. Y puede auxiliar a la identificación también. Pelos y cabellos. Estos estudios de pelos y cabellos tienden a demostrar la naturaleza de los materiales que se hallan y su pertenencia a la especie humana, y si el material lo permite, inclusive establecer correspondencia con determinado individuo o cadáver. ¿Y cómo puede permitir esta determinación? A través del bulbo, de la parte de la raíz del pelo. Entonces son evidencias importantes y a la vez difíciles para su observación y recolección. Por tanto, si se encuentra el pelo, hay que identificarlo inmediatamente. Esos pelos caen de forma natural en algunas personas, ¿verdad? Porque por eso es posible encontrarlos también en la escena del crimen, cuando caen naturalmente. Pero hay que diferenciarlos de aquellas personas que pasaron por el lugar. O sea, no cualquier pelo también lo hace presente
en el momento del crimen, en esa escena del crimen, a la persona. Al estudio microscópico, ¿qué es lo que vemos en el pelo? 3 elementos: la raíz, el tallo y la punta. Y cuenta con una pequeña médula, corteza y cutícula desde el punto de vista de la microscopía. Por ello es que se pueden medir inclusive para tratar de diferenciar si es un pelo humano o no. Tanto el pelo humano como el del animal están constituidos por esas 3 partes: cutícula, corteza y médula. Pero bajo el microscopio hay ciertas diferencias de medidas, siendo que los animales son más grandes y en el humano un poquito más grueso. También se puede establecer la raza. Si se identifica un pelo que es humano, también se puede identificar la raza. El sitio de procedencia, si es un pelo axilar, capilar, corporal. Si es capilar, de repente por la pérdida de la tinción se puede inclusive determinar una edad aproximada de la persona. Y el sexo, ¿cómo determina el sexo? ¿Recuerdan la cromatina de Barr? Si se encuentran elementos de la raíz del pelo, del bulbo piloso, estas poseen células todavía con material genético. Ya las que están en la parte epilífera ya están totalmente ya degradados, pero la parte de la base sí se puede encontrar material genético y se puede determinar por la cromatina de Barr. Recuerden que es la cromatina de Barr, es aquel cromosoma X que está en estado inactivo en la célula y que se le denuncia por su hipercromaticidad, es decir, muy teñido está la cromatina en una parte periférica del núcleo de la célula. También se puede ver si fue por arrancamiento o si fue cortado o cayó espontáneamente, de acuerdo a las características que tengan este pelo. Y obviamente, como ven, si tiene un folículo piloso y tiene células, obviamente se puede estudiar el ADN de ese pelo. También podemos encontrar restos óseos, y estos restos óseos pueden estar en estado de calaverización. Y esta parte del estudio corresponde a la antropología forense física o osteología médico-legal, que consiste entonces en el estudio de los restos óseos, con el fin de que establecer la pertenencia a determinado individuo, o sea, de su identidad. Por tanto, nuevamente, ¿cuál es el objetivo? La identificación. Si es posible determinar la data de la muerte, aunque cuanto más se aleja ese hallazgo del momento de la muerte, más difícil es decir con mayor precisión la data de la muerte, solamente un tiempo aproximado. Y en algunos casos determinar la causa de la muerte sin esos restos óseos se encuentran, por ejemplo, fracturas típicas de herida por arma blanca o fracturas por herida a fuego. Y si hay orificios en la calota craneana también. La identificación ósea se hace entonces a través del diagnóstico de 3 formas: de la compatibilidad, de la probabilidad y la de identificación personal. Compatibilidad significa que es muy posible y es compatible un tipo de hueso con respecto a una persona de aproximadamente 1 metro de altura, 1,5 metros de altura, 2 metros, o lo que sea. Ahora, la probabilidad es cuando se compara estos huesos con otros hallazgos, con otros datos clínicos referentes a otras personas. E inclusive se puede hacer identificación personal de eso. Entonces, ¿cómo podemos estudiar desde el punto de vista de la compatibilidad? Se puede saber la especie, la raza, la talla, edad y sexo inclusive. Entonces, si sabemos eso, estos huesos pertenecen a una persona de aproximadamente, una persona de raza negra, aproximadamente 40 años, sexo masculino, entonces podemos ir, ya se está buscando una persona de 40 años, aproximadamente sexo masculino, que no se lo ve desde hace unos 5 meses. Bueno, entonces, puede ser de él.
Eso es diagnóstico de compatibilidad. Compatibilidad con algo, con alguien. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de la determinación, primero de la especie, después de la raza. Primero de la especie, para decir, ¿es una especie humana o es un hueso de un chimpancé o de cualquier otro tipo de animal también? La determinación de la raza a través de la determinación de los indicios cefálicos y prognáticos. Los huesos tienen ciertas características de acuerdo a cierto tipo de razas. La determinación de la talla por la longitud del fémur normalmente. Y esto puede ser dada antes del nacimiento y también después del nacimiento. Antes del nacimiento, entonces se produce el hallazgo de restos óseos de un aborto, por ejemplo, y se puede recurrir a ciertas fórmulas que determinan la edad, la talla de la criatura. La determinación de la talla después del nacimiento se recurre también a tablas a las que a partir de la longitud del hueso largo se establece la talla y las tablas más utilizadas son las de Orfila y Monver. También dentro del diagnóstico de compatibilidad podemos determinar la edad aproximada de la persona a quien corresponden esos huesos. La determinación de la edad antes del nacimiento es un método que es más bien empírico y, por ejemplo, los restos óseos de un feto se puede establecer de cuánto tiempo habrá sido ese feto de acuerdo a la primera mitad del embarazo, en donde la edad, por ejemplo, en meses es la cifra elevada al cuadrado de la talla. Un ejemplo, un feto de 16 centímetros de talla le correspondería a una edad gestacional de aproximadamente 4 meses. Después del nacimiento se puede realizar a través de los siguientes elementos. Las suturas craneales. ¿Qué son las suturas craneales? En realidad el cráneo no es una estructura única, sino es una estructura constituida con varios huesos planos unidos entre sí, y esa unión es diferente en ciertas edades de la persona. Entonces, en la medio frontal, la unión de los dos huesos frontales en el medio, se cierra aproximadamente entre los 2 y 8 años. ¿Qué quiere decir? Si está abierto eso, esa criatura, según esa sutura, está entre los 2 a 8 años. Pero si encontramos un hueso largo que nos da aproximadamente 5 años, entonces nos acercamos ya más, ¿verdad? La sutura coronal o frontoparietal y el tercio y medio tercio interno y medio nos da una edad aproximadamente de 40 a 60 años cuando ellos ya están suturadas. También la erupción dentaria también puede colaborar en la ubicación de la edad de la criatura. El estudio de los elementos óseos también nos aporta diagnóstico de compatibilidad, como ser la determinación del sexo. Se puede determinar también por los huesos, a través del cráneo y la pelvis. Las apófisis mastoides, que son aquellas, si se tocan detrás de la oreja, hay un huesito allí grande. Eso es la apófisis mastoide. Los arcos supraciliares, los cóndilos occipitales, el plexo maxilar inferior determinan también cierta tendencia hacia que eso corresponda o no a un sexo masculino o femenino, obviamente mayor y masculino. La pelvis, el sacro de la pelvis, la sínfisis, el cuerpo del pubis, las crestas ilíacas, generalmente mayor de 1300 centímetros cúbicos, y son rugosas y pronunciadas y dilatados, más o menos estrecho y menos espaciosa en el hombre. En la mujer es más espaciosa ese arco que se forma porque obviamente el canal del parto debe estar preparado también desde el punto de vista óseo para el parto en una mujer. También se puede determinar hasta por ciertas características que les voy a describir acá a modo sucinto. Entonces, en el varón, el volumen del cráneo es generalmente mayor de 1300 centímetros cúbicos. Las apófisis mastoides son rugosas, los arcos superciliares son bien pronunciados. En la pelvis es más estrecho en el hombre, porque no necesita tener un canal del parto importante, ¿verdad?
Sin embargo, es más bajo y ancho y espacioso en la mujer. El cuerpo del pubis es alto en el hombre y ancho en la mujer. Y hay otras características también que hacen a la masculinidad o feminidad de una pelvis. Entonces, a través de este paso se trata de establecer si estos huesos hallados corresponden a un determinado individuo, lo cual debe disponerse de datos aportados por los familiares referidos a alguna particularidad o peculiaridad ósea. Eso cuando se trata de restablecer un diagnóstico de probabilidad. Entonces, hay cosas que los familiares pueden aportar desde el punto de vista de antecedentes que tenga la persona que ellos están buscando o que quieran saber si corresponde esos huesos a esa persona. También podemos hacer un diagnóstico de identificación personal con los restos óseos. Ya es más específico. Se puede hacer por la utilización del método de la superposición de imágenes fotográficas de frente y perfil del cráneo hallado, por ejemplo, con radiografías de cadáver en la que se buscará la coincidencia de esos puntos específicos como arcos supraciliares, línea de unión del frontal con los huesos nasales, los rebordes orbitarios, que tienen pequeñas diferencias milimétricas de una persona a otra. Y también se puede hacer prueba de compatibilidad inmunogenética. ¿Qué otra cosa te podemos hacer con los restos óseos? También se puede establecer, no precisamente la data de la muerte, pero sin embargo, un periodo determinado de muerte de esa persona. ¿Por qué? Porque la putrefacción está condicionada por diversos factores, no se puede establecer así a ciencias ciertas. Esos factores endógenos y factores exógenos del lugar de los hechos. Todo ello condiciona la fase de esqueletización, perdón, digo bien, que en unos cementerios se alcanza en 3 años y en otros, por ejemplo, se requiere 4 o 5 años, de acuerdo a la temperatura y el clima principalmente. Hay un esquema de Müller de 1940 que puede ser utilizado en estos casos también. Por criterios morfológicos deben tenerse en cuenta que existen, como le dije, factores endógenos y exógenos que hacen ese proceso de transformación cadavérica. La desaparición de las partes blandas, por ejemplo, puede ocurrir completamente en 3 años, inclusive 4 años, de acuerdo al lugar donde está. La desaparición de cartílagos ocurre después de los 5 años recién. De la grasa intraósea, esa grasa que está dentro del hueso, la gente le llama tuétano. Esa llega a desaparecer recién en los 5 a 10 años aproximadamente. Según el esquema de Müller que habíamos mencionado, primero podemos se forma una capa de moho en los cadáveres sepultados en tierra después de 2 a 4 años. También desaparecen las partes blandas en los enterramientos en fosas de 3 a 4 años después de la inhumación. La desaparición de ligamentos y cartílagos sepultados después de los 5 o más años. La desaparición de la grasa de los huesos, entonces, después de los 5 a 10 años de la muerte. Ese es un esquema de Müller de 1940 que facilita mucho la interpretación o la datación de la muerte. Si se puede decir datación. El hueso no tiene médula ósea más de 6 años y no hay nada de materia orgánica en el canal medular cuando ya han pasado más de 10 años. Después ya comienza a destruirse los huesos, ¿verdad? Después de los 10 a 15 años se destruye, se pulveriza. Existe un estado quebradizo y frágil de la superficie porosa en más de 50 años.
También hay criterios bioquímicos para tratar de datar la muerte cuando se revisan los huesos encontrados. O sea, el hueso tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica del hueso experimenta fenómenos putrefactivos, mientras que la parte inorgánica, al estar el hueso en contacto con la tierra, sufre ciertas modificaciones. De estas dos partes, en que podemos considerar constituir la parte orgánica y la parte mineral, la parte orgánica sufre ese proceso de degradación, putrefacción, y se enriquece relativamente la parte mineral, la parte inorgánica. ¿Qué podemos decir cuando se enriquece? Que también anexa material inorgánico del entorno donde está el hueso. Y por último tenemos la aplicación del ADN en la criminalística, que fue un boom hace unos 15, 20 años, ¿verdad? Que es comparativo inclusive con el descubrimiento de las huellas dactilares como medio de identificación. ¿Por qué es importante el ADN? Usted dice ADN. ¿Por qué? Porque todos tenemos como si fuese una huella dactilar la información en el ADN, único, solamente repetible cuando hay personas que son univitelinos, gemelos idénticos univitelinos. Después ya es difícil que se repita la posibilidad. Yo diría imposible. Porque hay un polimorfismo en el ADN. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Que tiene formas muy diferentes. Entonces, tienen moléculas en series tan difíciles de encontrar uno idéntico al otro. En ese marco, entonces, la tipificación del polimorfismo de ADN ha permitido, entonces, este recurso que facilita mucho la identificación, no solamente de restos humanos, sino la identificación de otros materiales biológicos que puedan corresponder a una persona viva y que puedan hacer que uno piense que esa persona haya estado en ese lugar de acuerdo a ese material genético identificado, porque tiene una especificidad individual impresionante. ¿Por qué entonces es importante este polimorfismo? Porque esas secuencias repetitivas son únicas y permiten esa individualización de los seres humanos entre sí. ¿Por qué entonces es importante el ADN? Porque además de esa secuencia que son muy específicas, también se puede hablar que el ADN mismo es una molécula muy estable, que no se deteriora con el tiempo. Y obviamente por ello se puede estudiar a pesar de que hayan pasado mucho tiempo. Si se encuentran restos biológicos, se puede estudiar. El ADN entonces no se altera a lo largo de la vida del individuo también. O sea, la persona no es que tenga un ADN ahora y después va a tener otro ADN diferente. Lo que hace imposible entonces falsificar su ADN. Cada individuo posee la mitad de la dotación genética de su madre y la otra mitad de su padre. Entonces, esto también puede generar la posibilidad de identificación de parentesco, de filiación con respecto a entre padres e hijos, y también entre hermanos. En el estudio de ADN se toman entonces muestras de la persona, del cadáver o de los restos humanos y se cotejan las características de ADN del material con la de otra persona. Si no hay ese cotejo, el ADN no nos sirve para nada. Tenemos que tratar de compararlo con algo para encontrar esa identidad, esa especificidad que nos da el ADN respecto a quién estamos buscando o a quién queremos identificar.
En las pruebas de compatibilidad inmunogenética se estudian, por ejemplo, los líquidos en sangre, semen, saliva, líquido amniótico, manchas secas de sangre, de semen también, y cabellos en la escena del delito. También indicios provenientes de los delitos sexuales, como los hisopados, tanto orales, vaginales, rectales, todo tipo de hisopado corporal donde se pueden encontrar restos de material sexual. También muestra provenientes de cadáveres recientes o putrefactos, en huesos, en la médula de los dientes también. Se pueden encontrar muestras patológicas ya fijadas, esos que se van para hacer anatomía patológica y biopsia también pueden servir. Y aquellas que se encuentran con el luminol, se puede recoger y se puede realizar también test de ADN. O sea, no por el hecho de haberse iluminado con luminol, ya se puede descartar para el ADN. El material de lesión en cadáveres están los huesos, los dientes, si existen piel de buen estado de conservación, músculo, pelos arrancados con sus raíces. En los vivos, la sangre, la orina, los hisopados de cavidad nasal, rectal y vaginal, cualquier tipo de manchas orgánicas, semen, saliva, sangre. En algunas telas se puede hacer comparación con los vivos también, para ver a quién le correspondería. Finalmente podemos entonces decir que las modalidades tradicionales de identificación basadas en el reconocimiento físico, las medidas antropométricas, las comparaciones antropológicas, la detección de estigmas, cicatrices, algún tatuaje, los exámenes odontológicos y radiológicos, la sistematización de las huellas dactilares a través del AFI, el aporte no han reemplazado soporte de certeza, ¿verdad? No han sido reemplazados soporte de certeza. Y se ha demostrado su utilidad a lo largo de muchos años. Mantienen esa vigencia. La ciencia forense también recurrió a la genética, en este caso, para la finalidad identificatoria, así mismo como las modalidades tradicionales. Y es un punto es la punta del lápiz, vamos a decir, para la identificación de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vayamos a buscar directamente el ADN. Tenemos también esas modalidades tradicionales que pueden soportar. Ya cuando no podemos hacer esa certificación por esas modalidades tradicionales, entonces el ADN, si es que se encuentra material, puede ser de mucha utilidad para la identificación de restos de cadáveres, restos biológicos para compararlo con posibles autores y restos encontrados en materiales o en indicios que puedan ser parte de los elementos que pudieron haber producido la muerte, una piedra, un hierro, un cuchillo, el mango de un cuchillo, arma de fuego, cualquier otro elemento idóneo para poder lesionar a la persona, pueden quedar en esos elementos también material biológico que puede ser comparados con personas que pudieran ser indiciados de autores de ese hecho punible. Muchas gracias. Esto ha sido todo.